¿Justicia? ¿Qué entendemos por justicia? Y el entendimiento de la justicia consiste en que se trata de relaciones justas. La palabra justicia viene del latín ius, que significa derecho. Pero no derecho en el sentido del derecho a mi autonomía, el derecho a mi propia vida, sino un derecho que establece que estoy en una relación justa contigo. La justicia es un orden en las relaciones humanas, un orden que es fundamental para que no se produzcan abusos entre nosotros. Esta regla o este orden en las relaciones humanas se basan en la naturaleza de los hombres, en la naturaleza de las cosas. La ley de la selva prevalece allí donde el derecho está ausente. La función del derecho es hacer posible una ordenada y pacífica convivencia social. La Iglesia fía la paz a la justicia y la justicia la fía a la verdad. Pero, ¿qué es el derecho en sí? ¿Es distinto de la justicia? La distinción esencial entre la justicia y el derecho, yo diría que es que la justicia es la finalidad que se persigue con el derecho. Es decir, la justicia significa darle a cada persona lo que le corresponde, es decir, lo suyo propio, y para eso hacen falta unas normas jurídicas que regulen la conducta de la persona. La justicia tiene que ver con un ajustamiento y lo que intenta es superar el ajuste de cuentas. O sea, el que el poderoso, el más fuerte, se imponga al más débil, y entonces se busca un ajustamiento. ¿Y qué es lo que se pretende ajustar? Yo creo que se pretende ajustar sobre todo libertad e igualdad. En realidad, esa justicia objetiva, ese ajustamiento de la libertad y de la igualdad, eso es el derecho. Hacer justicia es el derecho. Lo que pasa es que, claro, la gente cuando habla de justicia piensa en la justicia como virtud subjetiva, dar a cada uno su derecho. Pero el derecho es algo previo. Si yo no sé lo que es el derecho de cada uno, ¿cómo se lo voy a dar? ¿Y quién me dice cuál es el derecho de cada uno? La justicia objetiva. Que el derecho no es solo la justicia, pero sin la justicia no es derecho. La primera definición de derechos humanos la hace en 1345 el Papa Clemente VI. Entonces es cuando el Papa define la doctrina de la Iglesia diciendo: toda persona humana, en cuanto criatura de Dios, está dotada de unos derechos naturales, que son fundamentalmente tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, concretó una lista de los principales derechos humanos. Entre ellos destacan el derecho a la vida desde la concepción, el de vivir en una familia unida y en un ambiente moral favorable, el derecho a madurar la propia libertad a través de la búsqueda y conocimiento de la verdad, el derecho a trabajar, a fundar una familia y a educar a los hijos. Fuente y síntesis de estos derechos es la libertad religiosa, entendida como derecho a vivir la propia fe. La realidad es que en muchos países del mundo, por razones ideológicas o prácticas, los derechos humanos básicos no son respetados. Hay un mundo de declaraciones, hay un mundo semántico y hay un mundo de la realidad. La Iglesia está interesada en justo lo contrario: menos declaraciones y más aplicaciones. Resulta curioso que todos los países del mundo, incluidas las dictaduras claras y nítidas que subsisten, todas hacen informes a la ONU diciendo que son estrictos observantes de todos los derechos humanos y que en sus territorios se garantiza la aplicación de la Carta. La invocación de una libertad es inseparable de la responsabilidad, de la cultura de la responsabilidad, de sentirte responsable de tus actos. Los derechos humanos no son una concesión graciosa, y como no son una concesión graciosa, son consecuencia de un estatuto en el que los derechos y los deberes van juntos. Hay, por tanto, una correlación entre deberes de justicia y derechos. La doctrina social de la Iglesia insiste en que ambas cosas están correlacionadas. Por ejemplo, pues el derecho a la educación exige el deber de poner los medios para aprovecharse de todas aquellas facilidades que la sociedad nos proporciona para educarnos. El magisterio de la Iglesia sitúa la raíz de los derechos del hombre en la dignidad de toda vida humana, dignidad otorgada por Dios, que asumió nuestra naturaleza y la redimió. La dignidad de la persona humana, su propio ser, exige para su desarrollo, su conveniente desarrollo y total desarrollo,
físico y espiritual que se les reconozca esos derechos, pero que se les reconozca, es decir, que la persona viene ya con esa serie de derechos. No deben ser una concesión del Estado, como ocurre en los sistemas positivistas, que ha ocurrido con frecuencia, que son los Estados los que en cada caso, en cada momento, te conceden derechos o te los quitan. No, el derecho existe antes y el Estado se limita a reconocerlo y a regularlo. ¿Qué es y qué no es la tolerancia? Tolerancia y reconocimiento de derechos son cosas contrarias, porque los derechos tienen que ver con la justicia, no con la tolerancia. La justicia es darle a cada uno lo suyo. La tolerancia es darle a alguien lo que no es suyo, lo que no tengo por qué darle. La tolerancia no es una patente de licitud. Se tolera aquello que no es positivo, ya sea para evitar males mayores o en aras a la dignidad del interesado. Y eso siempre que no dañe al bien común. La auténtica tolerancia, por tanto, descarta todo relativismo. Cuando se habla de tolerancia, se identifica como sinónimo de que todo es aceptable. Y yo creo que hay que recordar que es que hay cosas buenas y cosas malas. Hay conductas que si se regulan perjudican a la persona y hay conductas que si se regulan benefician a la persona. Por ejemplo, cuando en un país se dice que robar es bueno, eso no hace esa sociedad más justa ni más humana, porque no está respetando la condición humana básica. Cuando un país regula la eutanasia, no está haciendo a las personas más personas, lo que está haciendo es precisamente perjudicarlas. No es tolerancia reconocer el derecho a conductas injustas, ni es intolerante quien las denuncia. Tampoco es tolerancia reconocer lo que se debe por justicia. Sería inadecuado afirmar que el Estado tolera a la Iglesia, como sería impropio de un cristiano decir que tolera a una persona de otra raza. Tolerar, se tolera lo que no se considera bueno. Lo bueno se ama. Yo no soy tolerante con los judíos. Los quiero. Y los quiero mucho. Cierto relativismo políticamente correcto invierte los términos y se jacta de tolerar el bien. Entonces, la tolerancia como virtud a veces es una falacia. Y muchas veces lo que engaña es un totalitarismo de fondo, que es decir, como no reconozco ningún bien, ninguna verdad, simplemente acepto que convivamos de manera pacífica o consensual, aguantando una ética de mínimos. Pero ojo, que en cuanto tú te decantes por una identidad, por unos criterios, unas convicciones, yo no lo voy a tolerar. Eso es lo que se llama la muerte civil. Ahí suelen ser las mayorías, el consenso mayoritario o las ideologías quienes nos dicen que se puede decir y por lo tanto que es aquello que en la vida política es lo correcto, ¿no? Por lo tanto, lo que no se tolera es la discrepancia, no se tolera el disenso, no se tolera la libertad de conciencia en el fondo. Yo creo que ese es uno de los mayores riesgos o peligros de la sociedad en la que domina lo políticamente correcto. La absoluta intolerancia con la libertad religiosa y con la libertad de conciencia. Nos hemos vuelto tan sensibilizados con no ser intolerantes que es complicado incluso discutir sobre temas difíciles. En mis clases, donde se supone que debo hablar de ética y de estas otras cuestiones, es muy difícil hacer que los alumnos hablen de ello, porque les da mucho miedo ser percibidos con prejuicios o de alguna manera intolerantes. ¿Cómo evitar que se promulguen leyes injustas? Utilizando los medios lícitos, interviniendo en el debate cultural previo, contribuyendo a crear una opinión pública respetuosa del bien común, utilizando la libertad de expresión, de asociación y de manifestación, proponiendo alternativas. Si a pesar de todo se aprobase una ley injusta o contra natura, la batalla no debería darse por perdida. Cabe recurrirla. En cualquier caso, habría que evitar la consolidación de la norma, alentando el debate social y jurídico posterior. El jurista tiene una responsabilidad especial. El jurista, un auténtico jurista, no puede abdicar de la tarea de preguntarse sobre si las leyes que maneja son justas o injustas. Tiene que mantener esa tensión crítica hacia el derecho positivo.
El ciudadano, por su parte, está moralmente obligado a desobedecer, en lo posible, la norma injusta. Esta seguiría siendo formalmente derecho, eso sí, pero un pésimo derecho, pues no serviría al bien común. Santo Tomás consideraba la ley injusta como una corrupción de la ley. No solo sería inmoral, sino jurídicamente deficiente y entrañaría altos costos sociales. Si una ley es injusta y nos obligan a cumplirla, pues hay que ofrecer resistencia, por la sencilla razón de que no se puede exigir a nadie hacer cosas injustas. Sin embargo, si la ley es justa, hay que cumplirla como si fuera un deber moral, porque es una concreción ética, y siempre pues la Iglesia ha enseñado que las leyes justas obligan en conciencia. Negarse a cooperar al mal es un derecho y una obligación moral. Una vía para ello es la objeción de conciencia. Consiste en solicitar un trato excepcional para no cumplir con la norma injusta. Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge. El rey Balduino de Bélgica ofreció un ejemplo heroico de objeción de conciencia cuando se negó a firmar la ley del aborto. Puso en juego su prestigio y su corona con tal de no refrendar lo que juzgaba injusto. La objeción de conciencia es un germen de moralización del derecho. Admitir la objeción de conciencia hace promover una sociedad que actúe más por motivos de conciencia que por motivos de pura conveniencia. El respeto a la objeción de conciencia con ciertas garantías para asegurar su veracidad se erige hoy en distintivo del Estado de Derecho democrático. Por desgracia, abundan las presiones para impedir la objeción, sobre todo en el caso de médicos, enfermeras y farmacéuticos. ¿Cómo entender que no se respete el derecho a la objeción de conciencia incluso en países que lo reconocen en sus constituciones? Quizá la raíz de esto es que la objeción de conciencia de un ciudadano creo que es una llamada pública a la conciencia de los demás ciudadanos. Y quizás sea eso lo único que no pueden tolerar, que los demás les pongan en carne viva su propia conciencia. Un ordenamiento que no admitiese la objeción de conciencia en ningún caso degeneraría con mucha facilidad en un ordenamiento totalitario. Si la solicitud de objeción no prospera, queda otro recurso más contundente: la desobediencia civil. En el origen de muchos avances innegables del derecho ha estado la desobediencia civil. Movimientos de desobediencia civil han provocado cambios en las leyes positivas, acercándolas al concepto de justicia, haciéndolas más justas. Consiste no en desobedecer la norma, sino en desobedecerla de tal manera que nos la apliquen y nos sancionen. Entonces aparecemos como un mártir civil, y ese martirio civil es una sacudida moral para la sociedad que reacciona, ¿no? Y para el que tiene el poder, que se da cuenta de que esto difícilmente lo voy a poder mantener. El ejemplo mundialmente más famoso de desobediencia civil es el de Gandhi. Defendía por medios no violentos el derecho a la independencia de la India frente a los colonizadores británicos, y acabó consiguiéndolo. La desobediencia civil evitará que, una vez aprobada una ley injusta, se dé la cuestión por perdida y acabe normalizándose una conducta que la propia ley moral social rechazaba. El derecho no lo pone de forma definitiva el legislador, sino que se positiva día a día, a través de la interpretación de quienes lo aplican y de las conductas sociales que le confieren o le niegan efectiva vigencia. Más allá de la desobediencia civil, se sitúa el llamado derecho de resistencia, que implicaba el recurso a la violencia contra quien ejercía tiránicamente el poder. La Iglesia lo considera un remedio extremo. Sería justificable solo para poner fin a una tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente al bien común del país. Todo esto siempre que se hayan agotado todos los recursos. Es siempre preferible la opción de la resistencia pasiva.
El positivismo se apoya en un trasnochado determinismo. Si el hombre no fuera libre y estuviera determinado por sus circunstancias, ¿cómo podría ser responsable de sus actos? En último término, es el libre albedrío concedido por Dios lo que determina el actuar humano. La libertad del hombre y su existencia está en su propia conciencia y es el fundamento prácticamente de todo el derecho penal y de todo el derecho en general. Si no hay libertad, no hay responsabilidad, los conceptos de mérito y castigo, de justo, de injusto, de bueno y malo, de ordenado y desordenado, tienden a desaparecer. Si no hay libertad, no hay justicia. Esa gran aportación del cristianismo está todavía por reconocerse. El hombre es responsable de sus actos porque Dios lo ha creado libre para amar. De ahí su dignidad. Y si esta concepción impregna las leyes y las instituciones jurídicas de todos los países, el ansiado ideal de justicia será cada vez más asequible a la humanidad.